Hola, bienvenidos a la emisión inaugural de Serendipia Podcast. Soy Julieta Espinosa y en este espacio de periodismo de ciencia estaré conversando semana a semana con importantes exponentes de la ciencia en México y estaremos platicando acerca de temas de actualidad y de relevancia internacional con un único objetivo: hacernos del conocimiento y a partir de él fortalecer nuestro pensamiento crítico. Les invito a seguir este canal, a visitar también nuestra página web, que es www.revistaserendipia.com, y estar al pendiente de nuestros contenidos en redes sociales. Para inaugurar este espacio se encuentra con nosotros la doctora Dulce Carolina Sánchez Hernández, de quien me permito leer una breve semblanza. La doctora Dulce Carolina Sánchez Hernández representa un puente de excelencia entre la ingeniería aplicada y la vanguardia pedagógica. Con una trayectoria de más de 14 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Querétaro, su labor se ha consolidado como un referente en la formación de especialistas en el área de la conectividad y el desarrollo de sistemas. Ingeniera en Comunicaciones y Electrónica por la UNAM, la doctora Sánchez Hernández expandió sus horizontes técnicos al obtener la maestría en Ciencias por el Instituto de Aviación de Moscú, una de las instituciones globales líderes en ingeniería aeroespacial y de telecomunicaciones. Esta base de alta especialización técnica se complementa actualmente con su investigación doctoral, donde explora la simbiosis entre las herramientas digitales y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su impacto en la Facultad de Informática de la UAC ha sido profundo y multifacético, desempeñando roles clave en la gestión académica. Así, ha fungido como secretaria académica y coordinadora de carrera, liderando comisiones críticas para la creación y reestructuración de planes de estudio en ingeniería. Sus líneas de generación de conocimiento se sitúan en la intersección de las tecnociencias y la educación. Sus hallazgos más recientes han sido difundidos en revistas indexadas, aportando evidencia sobre la integración de redes y software en entornos educativos. Ha liderado proyectos de investigación en telecomunicaciones y ha sido pieza fundamental en comités organizadores de congresos internacionales y nacionales. Como docente de las licenciaturas en Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería de Software, la doctora Sánchez Hernández no solo transmite conocimiento técnico, sino que impulsa una visión donde la innovación tecnológica es el motor de la soberanía científica. Bueno, pues le doy la bienvenida a la doctora Dulce Carolina Sánchez Hernández, que nos da la oportunidad de platicar con ella en este día e inaugurar este espacio. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pues para mí un placer estar aquí y sobre todo pues tratar de aportar un poquito del conocimiento que tenemos. Pues vamos a platicar de un tema de actualidad. Creo que desde 2000, con la ocurrencia de la pandemia, nos volcamos hacia la digitalización de la educación, pero en ese momento fue una respuesta emergente en la que todos los docentes del mundo tuvieron que responder, y justo ahora, 6 años después e incluso poco tiempo después, varios investigadores alrededor del mundo retoman este tema y lo analizan y se dan cuenta que en realidad hay que hacer algo más, es decir, hay que reestructurar la educación y volver esta educación realmente digital. Y aquí hay un concepto que me gustaría que nos hiciera favor de definir, que es el de tecnociencia. ¿Qué es la tecnociencia, doctora? Muy bien, pues es una fusión propiamente, ¿no? La ciencia la conocemos por los libros, por aquello que de alguna manera nos lleva con procedimientos de la mano. Y la tecnología, pues es esa implementación de a lo mejor equipos, ¿no? Vamos a hablar tanto hardware como software, que nos ayudan a que la ciencia, pues, lleve a una digitalización, ¿no? Eso es lo que, esa fusión propiamente de no solamente el uso de un libro como tal, como lo conocíamos hace mucho tiempo, sino que ahora por medio de herramientas visuales nosotros podamos también comprender ese libro. ¿Cuáles son estas oportunidades que nos da esta fusión? Existen, bueno, estas dos posibilidades, opiniones en el mundo. Aquellos que dicen, no, hay que rescatar el libro de papel, hay que conservar esta tradición educativa. Y por otro lado están aquellos que defienden y dicen, no, hay que utilizar la digitalización y las tecnologías pues para optimizar recursos, pero también para ampliar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. En el caso de usted, ¿cuál es su opinión?
Bien, yo creo que si bien es cierto por nuestra edad, vamos a hablarlo así, estábamos acostumbrados a eso, al papel, a oler las páginas, pero creo que sí necesitamos evolucionar, definitivamente. Y lo digo incluso como profesor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encerramos en solamente ese papel que ya actualmente las generaciones no utilizan, ¿eh? Si nos vamos a ese punto, ellos tienen ya en un computador pues todo lo posible que nosotros no teníamos. Yo hago mucho énfasis en los estudiantes, en chicos, tienen todo a la mano. En esa pequeña cajita, ustedes pueden, ya no como nosotros antes que teníamos que desplazarnos incluso de un lugar a otro de manera física, sino que ahora ustedes pueden navegar y pueden obtener muchísima información. Yo creo que definitivamente debemos ya migrar a la parte de digitalización. Es importante. ¿Y qué sucede con el docente? Estábamos acostumbrados a un docente tradicional que se paraba enfrente de los estudiantes, detrás de un pizarrón, daba su clase y era una persona que tenía los saberes y los compartía. Y ahora con lo que nos acaba de decir, pues los saberes están en la computadora. ¿Qué Sí, función ahora tiene el docente? tenemos que ser guías. Ahora tenemos que ser guías. Si bien es cierto, y hay que confesarlo, sigue habiendo en gran parte esa educación tradicional. Es la realidad, ¿no? A lo mejor en algunos casos se migra a utilizar herramientas como pues la suite de Google, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ya tenemos que también es tecnología, un proyector, ¿no? Donde estamos nosotros ya mostrando una presentación en diversos tipos de software, pero pues todavía se conserva como que todavía es reacio este punto, ¿no? Para cambiar. Sin embargo, ahora con toda esa tecnología, perdón, más bien con toda esa información en la tecnología, debemos de ser guías, debemos de decir a los chicos, para ello entonces tendríamos que también nosotros empezar a navegar, Claro. empezar a cambiar nuestro chip y decir, si yo voy a ser un guía, necesito conocer a dónde voy a llevar a mi estudiante. Necesito saber por dónde, qué tienen que buscar, en qué sitios les van a ser útiles para su investigación, para su formación, ¿no? Porque también es cierto que pues si nos metemos y buscamos, pues encontramos infinidad de información que mucha de ella no es cierta. Claro. Entonces, ellos tienen que corroborar qué es realmente cierto, qué son bases científicas, cuáles son los artículos que realmente existen, las bibliografías que realmente se escribieron, que son verdaderas, y para eso, pues necesitamos estar detrás de nosotros. Claro, y ahí hay un concepto que también quisiera que abordáramos, que es el de alfabetización digital. Actualmente, bueno, hablamos incluso de nativos digitales, ¿no? Los niños que están naciendo actualmente, que prácticamente pues nacen ya en un entorno digital, ¿no? Pero, ¿qué pasa con generaciones como las nuestras, donde tal vez, bueno, en mi caso, nacimos sin computadoras, ¿no? Sí, Y nos tocó este proceso, a mi juicio, natural, de ir incorporando tecnologías poco a poco hasta llegar a la actualidad. Y aún así hay personas, considero todos, que necesitamos pasar por este proceso de alfabetización digital. así es, así es. Bueno, efectivamente, eh, y volvemos a tomar el punto de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros en la pandemia? Bueno, resulta que muchos profesores ni siquiera tenían computadora a la mano. Claro, Eso es de entrada. Muchos de ellos, que a lo mejor ni siquiera son de nuestra generación, que son de generaciones anteriores, ni siquiera sabían encender el computador. Entonces, la alfabetización digital empieza desde el uso de aprender a usar esas herramientas. Y que fue un punto que lamentablemente en la pandemia fue abrupto y entonces tuvo que cada quien empezar a picarle como antes, claro. ¿no? A picarle y pues aprender. Actualmente todavía hay una gran brecha en ese aspecto. Todavía es necesario capacitar a docentes y, bueno, a lo mejor ya no en encender la computadora, ya no, pero ahora, ¿qué herramientas puedo Ajá. utilizar?
¿Qué herramientas que sean, pues, para ciertos rubros? Porque también, bueno, tenemos diferentes niveles escolares, ¿no? Entonces, no voy a usar las mismas herramientas para un posgrado que para un preprimario, ¿no? Claro. No lo voy a usar. Entonces, tengo que aprender qué herramientas existen, qué herramientas son viables para el tipo de nivel que yo estoy dando y entonces, pues, empezar con ello a trabajar con los estudiantes. De hecho, entonces, la alfabetización digital gira en torno no solamente de una infraestructura, como puede ser una herramienta física, sino todo ese tipo de tecnología, softwares, aplicaciones que existen detrás de y que pues es necesario conocer para poder a través de ese conocimiento transmitirlo a los estudiantes. Claro, y ahora hace mención también de una palabra con esta atribución hacia el alfabetismo digital, pero la palabra brecha. Así es. Hay una enorme discusión también al respecto de la brecha digital. En el contexto mexicano en particular, yo he escuchado también dos opiniones separadas. Por una parte están los que dicen, bueno, existen comunidades donde todavía no hay una conectividad adecuada para soportar una escuela con internet, computadoras, vaya, ¿no? Sí, claro. Hay personas que no tienen la posibilidad económica de contratar un servicio de internet o de comprar una computadora, en fin. Pero por otra parte están aquellos investigadores que dicen, tal vez no se tengan las condiciones económicas para tener esa infraestructura digital. No obstante, las personas no están ajenas a ello. Les ponían el ejemplo, ¿no? De observan en la calle que otra persona trae un smartphone, observan en la calle una computadora, van a hacer un trámite a gobierno y se dan cuenta que el trámite es completamente digital. Sí. Entonces, en realidad, sí existe esta brecha económica, pero la brecha digital del contacto con tal vez no es tan marcada. ¿Cuál sería su opinión? Sí, efectivamente, bueno, la brecha, bueno, el tema de la economía y de que no llegue a ciertas comunidades, a lo mejor el Internet, que es la principal herramienta, vamos a decirlo así, pues es una parte que, pues, incluso yo te puedo comentar, no hace mucho estuve en la Sierra de Querétaro y pues la mayoría traen celulares. O sea, Claro. esa parte como que sí está cubierta, pero lo que acabas de decir es bien importante, porque hace no mucho fui a una dependencia de gobierno en donde precisamente lo primero que le dicen a uno es, a ver, entra a la aplicación y entonces abres tu cuenta y por medio de tu cuenta tú tienes que navegar y hacer esto y hacer lo otro. Y hay muchas personas que apenas saben contestar el teléfono. Claro. Sí traen un teléfono en la mano, efectivamente, pero solamente saben contestar las llamadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues aquí necesitamos definitivamente tener conciencia de que hay que capacitar a las personas. Es la primera. Pero ¿en qué te voy a capacitar? Pues primero tengo que difundir lo que yo estoy haciendo. Voy a difundir una dependencia de gobierno. No sé, X, vamos a llamarlo. Te voy a decir que tú solamente puedes hacer trámites mediante esta página web y eso lo tengo que difundir. Claro. Y no solamente en un teléfono celular o en una red social, tengo que difundirla ahorita, en medio masivo. Pues la televisión, a lo mejor decimos, ya no se ve mucho, ¿no? La televisión a Sí, pero través hay de públicos que sí. pero hay públicos que sí, públicos de generaciones anteriores que siguen viendo la televisión. Entonces, ¿por qué no usamos esos medios masivos para difundir? A ver, y a lo mejor hasta un manual, no sé, Sí, un pequeño tutorial. tutoriales, claro. Efectivamente, esta brecha digital no solamente es infraestructura, definitivamente es el saber, el uso de las tecnologías, el conocer propiamente esas tecnologías y saber cómo utilizarlas. Les vuelvo a repetir, me pasó en esa misma dependencia una persona, pues, que diré a lo mejor unos 10 años mayor que yo, y me dices que aquí traigo el teléfono, pero lo único que sé es contestar la llamada. Entonces, y aquí me están pidiendo que ingrese, ¿qué hago? Incluso escuché a alguien del escritorio que le decía a otra persona, pues busque quien la ayude.
No, o sea, Claro. si soy una dependencia, tengo que tener un módulo donde, a ver, aquí hay una persona que sí sabe la parte digital y entonces a lo mejor no te voy a enseñar en el momento del todo, pero cuando menos vas a ver qué es lo que estoy ¿Qué es lo que hay haciendo, que hacer? qué es ¿No? lo que hay que Claro. hacer. Entonces, esa brecha digital, y estoy hablando aquí en Querétaro, estoy hablando aquí en la Claro. Ujú. ciudad, ¿no? O sea, no nos vamos No en a contextos rurales, comunidades, ¿no? Claro. no, no, no. Y así es, considero yo, en todo el país. Yo considero que sí, esa brecha digital sigue existiendo y yo creo que seguirá existiendo por mucho tiempo. Mientras no nos creemos conciencia, a lo mejor, pues sí, tenemos responsabilidad las universidades, ¿verdad? Y hacemos desde nuestra trinchera lo más que podemos, pero también si conjuntáramos esfuerzos, gobierno, universidades, a lo mejor instituciones más fuertes, vamos a llevar cursos, vamos a llevar capacitación, y entonces, pues, lograríamos Claro. eliminar esa brecha, pero yo creo que va a faltar mucho tiempo. Y desde esta trinchera de la que habla de las universidades, vamos al ámbito educativo. ¿Qué papel juega el docente, o sea, una persona que, vaya, viene de una generación en la que tal vez le tocó este camino tecnológico, de evolución tecnológica? ¿Qué papel juega su experiencia como persona justamente en esta alfabetización digital de los estudiantes? Y no solamente eso, sino en incorporar estas tecnologías a la docencia, al aprendizaje, en estos entornos nuevos de aprendizaje. ¿Qué papel juega esta experiencia personal que nos lleva a lo no digital? Muy bien. Pues sí, efectivamente, es uno mismo se da cuenta de que hay cosas que todavía nos hacen falta aprender, que todavía necesitamos pues, escudriñar, buscar, para que de alguna manera volvamos a lo mismo, ser la guía de aquellos que ya manejan, aquellos nativos, ¿no? Que ya lo manejan, pero que no saben por dónde. ¿Cuál es la ventaja de nosotros? ¿O cuál sería el aporte? Que nosotros aprendimos a analizar la información. Eso es, ¿no? Porque a lo mejor las nuevas generaciones lo que hacen es recibir la información en cantidades masivas, pero no la analizan. Apenas precisamente trabajando con la parte de la IA, que es otro tema Claro. que también es importante, ¿no? Y que viene ya así a arrasar con nosotros, pues nos enseña que la IA nos puede ayudar a muchas cosas. Y como siempre se debe utilizar el término herramienta, no algo que nos haga las cosas y que nos olvidemos. Tenemos que aprender a analizar si la IA lo que nos está arrojando es lo que realmente queremos o simplemente estamos entregando algo sin ni siquiera saber de qué se trata. Y ahí entra esta parte del fortalecimiento del pensamiento crítico, ¿no? Así es, ahí entra el pensamiento crítico. Y es a donde nosotros vamos a aportar. ¿Por qué? Porque a pesar de que crecimos, porque así fue, crecimos con la tecnología, fuimos avanzando poco a poquito en ese proceso, pues todavía tuvimos que trabajar arduamente en analizar todo lo que nosotros deseamos hacer y lo seguimos haciendo. Podemos de alguna manera reducir el tiempo en el que realizamos a lo mejor un artículo, en el que hacemos un resumen, pero para ello necesito conocer de qué trata el artículo, ¿no? Claro. Quiero hacer un ensayo, perfecto, lee primero el artículo. Porque, ok, ahora le vas a pedir a la IA que te haga el ensayo, pero tú ya sabes de qué trata el artículo. Y cuando tú lees el ensayo vas a decir, sí, o de plano, no, quién sabe de qué estás hablando, ¿no? Entonces, son herramientas, pero sí nosotros, como esa generación, debemos de aportarles a los chicos que sepan a tener ese pensamiento crítico.
en el uso de las tecnologías. Y el reto no creo que sea menor en el caso de, bueno, investigadoras o académicas como usted, que están rediseñando justamente estos planes de estudio, están involucrando los llamados entornos virtuales de aprendizaje. El reto es mayor, Claro. porque hay que redefinir cuestiones fundamentales de la educación, como pueden ser las tareas, la evaluación misma, que tiene que tener ahora otro enfoque diferente por lo que acabo de mencionar. O sea, tenemos la IA, tenemos un montón de herramientas que están de libre acceso para los jóvenes. Yo creo que aquí es importante, primero, que en todos los docentes, pues nos cambiemos un poquito el chip, que yo lo he visto, ¿no? ¿Qué pasa? A veces somos reacios a utilizar las tecnologías. Esa es la primera. La otra es, cuando ya vamos a tener que hacer ese cambio, pues necesito que el docente esté dispuesto, porque viene algo que se llama la flexibilidad y es algo que poco se utiliza en la universidad o en la escuela escolarizada en general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con los estudiantes? Pues precisamente darles herramientas para que ellos no solamente estén detrás de una pantalla, como pasó en la virtualidad, pues el profesor dictaba la clase, a lo mejor hubo momentos en el que a lo mejor hasta tomó el pizarrón para poder explicarse, y del otro lado, pues uno tal vez de 20 estaba poniendo atención. Claro. Tenemos que cambiar eso, tenemos que modificar eso, y ahora ¿dónde vamos a llevar a los estudiantes? A crear su propio conocimiento. Hay, precisamente en mi campo de estudio en el que actualmente estoy pues, investigando, es la parte del sistema curricular modular. El sistema curricular modular lo que nos lleva es a que en una asignatura se den pequeños módulos con distintos profesores, pero obviamente que todo esté vinculado. ¿Y a qué nos lleva eso? Que puedo aportar como profesor o distintos profesores pueden aportar el conocimiento para llevar a generar una solución de un problema real. Entonces, esta parte del sistema pues nos lleva a que sea más flexible también el currículum. A lo mejor no puedo estar presente en en todos los días de la asignatura, pero voy a llevar práctica. ¿Y a dónde voy a llevarlo eso a la práctica? Lo que aprendí este día con los 3 profesores, a lo mejor, o con un profesor y en el siguiente módulo el otro profesor, pues lo voy a llevar a solucionar problemas en el entorno real. Pero eso requiere flexibilidad en el currículum, requiere aprender mejor dicho, introducir herramientas de IA en asignaturas. Y luego nos vamos a ir todavía a otros términos, como la responsabilidad social, en donde vamos a tener que ambientalizar el currículum, no solamente una asignatura, sino el plan de estudios. Entonces, bueno, la verdad es un trabajo muy arduo el que tenemos nosotros como docentes. Y bueno, en términos de su trabajo directo, estas experiencias de las que nos habla tanto en Ingeniería en Software y Telecomunicaciones en la Facultad de Informática de la UAC, ¿cómo ha sido esta recepción de su trabajo? ¿Ha encontrado resistencia por parte de los docentes, los estudiantes? ¿Cómo lo ven? Incluso la parte administrativa de la universidad. ¿Están abiertas las universidades de manera muy general en México a recibir estos cambios? Bien, en el grupo de docentes que ahorita pues obviamente estoy implementando porque no lo podemos abrir a todos, ha sido pues bien recibido. Los alumnos ni se diga. Claro. Los alumnos para ellos es algo nuevo que además tienen esa capacidad de adquirir mejor el conocimiento, porque lo que le dice un profesor le va a decir, se lo va a reafirmar el otro, pero además le va a agregar conocimiento. Esa parte está bien, los estudiantes también. Aquí el tema es el administrativo. Ahora, ¿cómo le pago al profesor que da a 3 profesores, por ejemplo, que dan una asignatura en el mismo semestre?
la misma ¿Y asignatura. cómo particiono Sí, el sueldo, no? ¿cómo? Claro. Entonces, administrativamente no existe. Y bueno, he trabajado en la parte atrás, ¿no? Estuve un tiempo en el consejo universitario y también, pues, tratando de impulsar, donde lo llevan a cabo es en medicina, por ejemplo, ¿no? O en enfermería, o sea, donde sí, las especialidades sí. Pero la parte de ingenierías, esta parte de la tecnología, que es importante que se lleve a cabo, pues no se encuentra, está complicado en la parte administrativa. Entonces, en conclusión, vaya, todo este desarrollo tecnológico que se viene dando en la educación, pues tiene que permear todos los ámbitos, ¿no? Así No es. solamente el docente, el estudiantil, el administrativo. Así es. Es importante recalcar que ya hay universidades que lo tienen. Ujú. Y principalmente aquí en México está la Universidad Metropolitana, ¿no? Ahí es a donde nació realmente este sistema. Y bueno, también en España, en Rusia, en Francia. O sea, sí hay lugares, sin embargo, pues todavía estamos reacios ahí. Pues doctora, le agradezco mucho que nos haya compartido su conocimiento, que haya platicado con nosotros sobre este interesante tema y espero que no sea la única vez que nos acompañe por aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes y por supuesto, cuando ustedes lo requieran, pues nos haremos un espacio y por aquí estaremos. Excelente, Muchas gracias. doctora. Muchas gracias. Llegamos al final de la primera emisión de Serendipia Podcast. Les agradezco que hayan elegido este espacio para acercarse a los actores de la ciencia en México. Serendipia Podcast fue realizado gracias al equipo de producción y a la doctora Dulce Carolina Sánchez Hernández, que compartió su tiempo con nosotros. La dirección técnica estuvo a cargo de Jorge Alcántara, bajo la supervisión editorial de su servidora Julieta Espinosa. Si desean conocer otros proyectos de investigación realizados en nuestro país, visiten nuestro sitio web www.revistaserendipia.com. Pues bien, soy Julieta Espinosa y me despido de ustedes esperando que nos acompañen en nuestra próxima transmisión.